Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente en este día, este lunes 22 de junio del presente año 2026, donde Dios nos da la oportunidad de reunirnos por este medio, por Zoom, por un propósito del Señor de poder capacitarnos, entrar en este programa de fundamentos del PFM para preparación y formación de los ministros y poder entrar en nuestra segunda clase del curso número 1 del ministro y la palabra de Dios, que sabemos que se componen de 7 lecciones. Y la primera lección que tomamos la semana pasada, que fue la Biblia, la palabra de Dios, y hoy le damos inicio al segundo tema, la segunda lección, que es el resumen del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, antes de iniciar la clase, no podemos hacerlo si no entregamos primeramente este espacio, este momento en manos del Señor. Dispongámonos a orar en esta noche y le damos gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, te damos gracias en este momento, Señor. Te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más tener el honor de estar haciendo este trabajo, esta obra que ha nacido en tu corazón, y tener aquí por este medio a mis hermanos reunidos, de los cuales han dispuesto su corazón y han dispuesto su tiempo, Señor, primeramente para alabar, exaltar y glorificar tu nombre, que es lo primero, Señor amado. Y que así al mismo tiempo tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento y nos ilumines nuestra mente para poder tener el conocimiento y la capacidad de entender y también al mismo tiempo de atesorar tu palabra y tus enseñanzas en nuestro corazón para poder así crecer espiritualmente, también en conocimiento y en tu verdad, Señor amado. Padre, gracias te pido por cada uno de mis hermanos que se están conectando en este momento y así los que se van a seguir conectando en medio de esta transmisión, que podamos ser bendecidos, que podamos ser instruidos y que podamos ser tocados por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias. Gracias y te entregamos todas estas cosas en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, bienvenidos a todos al programa Fundamentos PFM y empezamos y le damos inicio al curso que les estaba comentando al principio, que es el ministro y la palabra de Dios. Y sabemos que está compuesto por el ministro y la palabra de Dios, los 6 cursos del PFM, que es el otro es la vida personal del ministro, el ministro y el ministerio práctico, el papel del ministro como líder, el compromiso del ministro con el evangelio y el discipulado, y el ministro y la iglesia de Dios de la profecía. Entonces, como estamos en el primer curso, que es el ministro y la palabra de Dios, hicimos, como ya dijimos al principio, que la lección número 1 fue la Biblia, la palabra de Dios, y hoy le damos inicio al resumen del Antiguo Testamento, lección número 2. Quisiera que si alguien está conectado que ya haya leído esta lección número 2 y que haya terminado también su evaluación. Ninguno ha terminado la lección. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? Aló, sí, claro, mi hermano, sí le escucho. Sí, en mi caso sí, ya pasé esa Ya, lección y ya tengo la evaluación. Sí. listo, mi hermano, listo. Gracias, gracias. Entonces, empezamos la segunda lección, que es el resumen del Antiguo Testamento. Iniciando el resumen del Antiguo Testamento, la primera pregunta que nos hace este estudio es: ¿qué es el Antiguo Testamento? Y el Antiguo Testamento, como introducción, nos dice que es la primera gran división de la Biblia y constituye el fundamento sobre el cual se desarrolla
toda la historia de la redención. Sabemos que el Antiguo Testamento es la colección de una literatura antigua de los israelitas que habitan en tierra de Canaán. Y también narra el origen de ellos, comenzando con una familia que se organizó en tribus para después convertirse en una nación. Comprende también la historia de Dios y su pueblo antes de la encarnación de Jesucristo, el Verbo. Entonces, el Antiguo Testamento es una colección, lo estábamos diciendo, de una literatura, perdón, antigua derivada de israelitas que habitan en tierra de Canaán. Y narra el origen de estas personas, ¿cuáles fueron las personas de los israelitas? Comenzando con una familia que se organizó en tribus para convertirse en nación. Y ahí comprende la historia de Dios y su pueblo antes de la encarnación de Jesucristo, el Verbo humano. Entonces, la historia del Antiguo Testamento nos va a referir primero con el canon, que era algo que estudiábamos la clase anterior. Y que nos empezamos a entender que la palabra canon significaba caña de medir o una herramienta de medición. Y por medio de esos estándares podemos saber que la canonización tuvo sus inicios más o menos en unos 2400 años aproximadamente, con los hebreos que registran su tradición oral transmitida de generación en generación. Significa que lo que el canon del Antiguo Testamento de hace 2400 años se escriben o son escritos registrados por una tradición oral. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, y lo hablábamos la clase anterior, comienza porque ellos contaban las historias del Señor, cómo se creó el mundo, cómo Dios creó, cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, y todas estas historias se contaban de generación en generación, y eso hizo que pudieran llegar a algunos a empezar a escribir estos textos para que hoy los tuviéramos. Lógicamente no tenemos textos originales, pero sí tenemos copias de copias que han llegado hasta el día de hoy. Entonces tenemos la Torá o el Tanat, la Torá que significa la ley, y sabemos que son los primeros 5 libros, que para nosotros son 5 libros, llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, pero que para ellos tenemos que tener el conocimiento que para ellos, para los judíos, es un solo libro. Para nosotros son 5, pero para ellos es un solo libro. Y también es conocido como el Pentateuco. También ese canon se divide con los Nevi'im, o significa los profetas. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento la Torá, que es la ley, o el Pentateuco. Encontramos los profetas, encontramos los libros históricos como Jueces, como Josué, como Samuel, como Reyes, como Crónicas, y encontramos los Ketubim o escritos, que son los demás libros. Entonces se deduce que el canon está unidos, estos libros, o más o menos el canon de estos libros, fueron, por ejemplo, la Torá, que es el Pentateuco, en el año 400 antes de Cristo fue canonizado. Los profetas, o los Nevi'im, como decíamos ahorita, están canonizados en el año 200 antes de Cristo. Y los escritos, o los demás libros, están canonizados, pero hay, por ejemplo, aquí me faltó los profetas, que dice que están canonizados 200 años, pero aquí se encuentra, y los demás escritos están en el 100 después de Cristo, año 100 después de Cristo. O sea que los últimos libros canonizados ya fue en la época de los apóstoles de Jesucristo, ya fue después del Señor, donde terminaron de canonizar completamente el Antiguo Testamento. Estos escritos, el Antiguo Testamento, las antiguas versiones del Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, el Pentateuco samaritano,
que fue unos 350 años antes de Cristo. Y este Pentateuco samaritano es un manuscrito que preserva la forma antigua del texto hebreo. O sea que si nos vamos nada más a Pentateuco samaritano, 350 años de Cristo, tenemos que tener en cuenta que es en el idioma hebreo. Los Targumes arameos, como dice aquí Targumes arameos, que es otra versión que circuló en el periodo del exilio, cuando llegó el exilio a Israel. Entonces, esos Targumes arameos, como dice su nombre, son traducciones arameas. Entramos a la otra traducción, que es la Septuaginta o la LXX, que significa número 70. Si vemos el LXX, L50, X y X1010 son números 70. La Septuaginta, que significa la traducción griega de los escritos judíos. Y acordémonos, o si vamos un poquito a la historia, nos acordamos de Alejandro Magno cuando conquistó el mundo, y es conocido en esa época como el proceso de la helenización, y es donde tuvo origen en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el año 250 al año 100 antes de Cristo. Y después pasó, este es el imperio, pasó del imperio griego después al imperio romano. Pero acordémonos que la Septuaginta, y tocamos un poco ese tema la clase pasada, es el idioma de las traducciones judías al griego. Y esas eran las traducciones que en el momento de Jesús estar en vida, eran las traducciones que leían en esa época. La helenización fue la expansión del idioma griego en toda esa región, porque eran en el momento, ellos en el momento era la primera potencia que se encontraba en ese momento, que era los griegos, como Alejandro Magno, como dice la escritura. Y las versiones siriacas, versiones al dialecto arameo. Esa es otra de las versiones. Entonces encontramos que esas antiguas versiones del Antiguo Testamento, encontramos 4 que podemos hoy tocar en este estudio. Podemos ir a un contexto geográfico del pueblo de Israel. Vamos a entrar en la geografía. Estábamos hablando primero de los textos, estábamos hablando del canon, estábamos hablando de qué significaba el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a entrar en un contexto geográfico de Israel. Y aquí podemos ver todos los continentes, donde se encuentra el continente americano, donde se encuentra, esto es actualmente. Y podemos ver que ahí encontramos África, encontramos Asia, encontramos Europa, y quiero que nos concentremos en estos 3 continentes que le acabo de nombrar: África, Asia y Europa. Porque a pesar de que estamos hablando de la historia del Antiguo Testamento, del antiguo Israel, también hasta el día de hoy tiene mucha sugerencia en lo que va, y tiene mucha injerencia en lo que estamos hablando también ahora mismo, lo que podemos ver. Ahora, este sí es el mapa del Antiguo Testamento, del antiguo Israel, lo que narra el Antiguo Testamento, y vemos que en la geografía, el Israel antiguo, que hoy podemos conocer como territorio palestino. Ojo, estamos hablando geográficamente de esa época. Geográficamente, el Israel antiguo son sectores de tierra de hoy que pertenecen a Palestina. Entonces, sabemos que se encuentra el Israel antiguo, se encuentra en el extremo occidente de Asia. Canaán era muy pobre en esa época, pero era codiciable ayer y hoy. O sea, quiero explicarle de este tema. En esa época, a pesar de que era muy pobre la región, era codiciable, y hoy, hasta el día de hoy, todavía sigue siendo codiciable, porque precisamente le decía que miraran el mapa entre África, Asia y Europa, porque precisamente eso es lo codiciable.
Lo codiciable es porque conecta con tres continentes. Conecta con el continente europeo, el asiático y el africano. O sea que estratégicamente, hasta el día de hoy, militarmente, eh, por eso que Israel sigue teniendo esos problemas de ataques que lo veíamos en el Antiguo Testamento y lo seguimos viendo hasta en el día de hoy. Por eso veíamos que eh, lo gobernaban, lo querían gobernar mucho los imperios en esa época con más poder se dirigían directamente hacia el antiguo Israel, precisamente por eso, porque era un punto estratégico en el Antiguo Testamento y hoy en la actualidad todavía lo sigue siendo. Entonces, en esa época, en la geografía del antiguo Israel, la cultura era agraria. El agua llegaba a los terrenos por los ríos Tigris y el Éufrates hasta el valle del Nilo. Era llamada la zona creciente fértil. El comercio, tenían tecnologías, tenían ideas eh, eh, inter, como, o sea, había muchas personas que tenían muchas ideas para que evolucionara, para que entrara la tecnología, la civilización en esa época. Entonces, en ese tiempo habían tres superpotencias que disputaban ese terreno y esas superpotencias eran Egipto, Asia y Babilonia. Y eso es lo que veníamos hablando, que cuando había una potencia que se levantaba, llegaba y tomaba o quería tomar posición de esa tierra del antiguo Israel. Los vecinos de Israel, en esa época, en la geografía de Israel, los vecinos tenían como vecinos a Amón, tenían como vecinos a Moab, tenían como vecinos a Edom, y estos todos estaban a la otra ribera del río Jordán. Y si recordamos, todos son emparentados con Ismael a través de Abraham. O sea, todos estos vecinos venían de descendencia de Abraham. También tenían vecinos como Fenicia, que estaba al norte, Filistea, que estaba al sur. El Antiguo, el Antiguo Testamento habla mucho de estos vecinos y de los conflictos que a menudo tenían. Acordémonos que cuando nos dirigimos a la Escritura, cuando nos dirigimos a la Biblia, siempre nos dábamos cuenta los conflictos que tenían todos los hombres de Dios que Dios levantaba, y nos acordamos como Moisés, Josué, cuando tenía que ir a conquistar la tierra prometida, el montón de enemigos que tenía Israel. Todas estas cosas eh, vemos porque los vecinos que tenían, estamos estudiando los vecinos que habían alrededor de Israel. Ahora podemos entrar en la cronología del Antiguo Testamento. La cronología vamos a estudiar significa que a pesar del hecho de que el Antiguo Testamento es histórico en naturaleza, no es un libro de historia lleno de hechos y fechas que pueda hacerse referencia específica y que puedan recorrer, que se pueda recorrer de forma cronológica. En este caso, hay un periodo que se llama el periodo primigenio, que es de Génesis del 1, quiero que me disculpen ahí, es del 1 al 11, no del 1 al 12. El periodo primigenio es de Génesis del 1 al 11. Y estos 11 capítulos no fueron escritos para basar de forma histórica su entendimiento de la creación y del comienzo del mundo. En vez de ello, los autores trataron deliberadamente miren, les voy a explicar algo. En la cronología, los libros, ya les voy a, esperen un momentico aquí que tengo un dato para dar. No era para escoger fechas de forma cronológica o que sea un libro de historia para compararlo con la historia moderna. No podemos comparar esta época del primigenio con la época moderna, porque en esos tiempos los aspectos de la narrativa histórica del Antiguo Testamento era incluir
los comentarios, y quiero especificar aquí, los comentarios negativos de los israelitas. Encontramos historias que tratan con la humanidad con la humanidad de las personas, con los pecados, con las batallas perdidas, con los momentos vergonzosos y con los momentos caóticos. Este es el periodo primigenio de Génesis. Y ese periodo primigenio de Génesis, nosotros tenemos que verlo de esta forma. En esa época de, de, la, de la cronología, los antiguos pueblos, por ejemplo, como Egipto, como Asiria y todos estos pueblos, ellos solamente escribían las victorias y los acontecimientos positivos que ellos podían lograr. Pero la narrativa del Antiguo Testamento, la narrativa en la cronología del Antiguo Testamento era eh, en base de colocar la historia del pueblo, pero no solamente colocar las cosas buenas que hacían, sino que nos damos cuenta que se especificaba mucho en entrar en los errores, pecados, batallas, momentos vergonzosos, como lo decíamos, caóticos que tenían ellos. Por ejemplo, podemos ver en cómo David, que a pesar de que David tenía, o Dios dijo que tenía el corazón conforme a él, podemos darnos cuenta cómo la Biblia mostró, o nos muestra, los momentos donde él abusó de su poder, cuando pecó con Betsabé y con Urías, con su esposo. Empezamos a ver cómo era caótico lo que sucedió con sus hijos después de este pecado. Y nos damos cuenta que no relataban la perfección de los reyes o la perfección de este pueblo, sino que relataba precisamente, era basar la humanidad realmente de este pueblo. Entonces, en la cronología, por ejemplo, en los patriarcas, estamos hablando de Génesis 12 del 50, fueron Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas. Este es la cronología. El Éxodo, vamos a la cronología del Éxodo. En la cronología del Éxodo vemos que es de 1250 antes de Cristo y vemos que es el peregrinaje por el desierto donde están escritos los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El peregrinaje, cuando sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia el desierto, y todos estos los tenemos escritos en esos 4 libros. Hablamos del libro de Génesis y hablamos ahora del libro de Éxodo, Levítico y Número y del Deuteronomio. Y aquí terminamos con con la Torá o con la ley. Ahora, la historia deuteronomista es la deuteronomista es la historia de Israel desde el momento en que entra a la tierra prometida hasta el momento del exilio. La misma abarca los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Reyes. Quiero que en la geografía, perdónenme, en la cronología, espérenme un momentico y busco algo que tengo por acá escrito. Déjenme, me busco un momento. Si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer ahora. Bueno, en ese tiempo cronológico, después de esos números y del Levítico y Deuteronomio, tenemos la conquista de Canaán, que es de 1250 a 1200 antes de Cristo, y es la historia de Josué. También tenemos la historia deuteronomista, que es la que la que tenemos ahí en la pantalla, que es cuando entran a la tierra prometida, y es Jueces de 1200 a 1020 antes de Cristo, y esto es después de Josué. Entonces, ahí empezamos a entrar en la cronología
Y esta cronología nos habla acerca de el 1020 antes de Cristo al 587 antes de Cristo. Y es cuando surge la monarquía. Y le quiero hacer una pregunta a los estudiantes si de lo que estudiaron, o bueno, o de su conocimiento, eh, ¿qué es o qué me puede decir qué es la historia, el surgimiento de la monarquía? Cortico. No todos al mismo tiempo. Vemos que la historia de la Bueno, monarquía, dígame, mi todo, hermanita. con lo que yo leí aquí, la historia de monarquía surge porque el mismo pueblo lo decide. O sea, primero vemos un Dios que es el que está dirigiendo al pueblo de Israel. Un Amén. Dios por medio de los sacerdotes y ellos, pues a diferencia de otros pueblos, se sentían como un poco intimidados también porque los otros pueblos comenzaban como a tener reyes y ellos querían tener como una figura, ¿ya? Entonces, Así básicamente, es, ellos se lo piden a Dios. así es. Tampoco se habían puesto de acuerdo porque como eran 12 tribus, pues era difícil, porque sí se habían intentado como levantar, pero no lo habían hecho. Pero llega un momento en que, bueno, Dios decide, que es cuando le dice a Samuel, listo, que sí que lo va a colocar, pero eso fue algo pedido por ellos, porque querían Así es. de todas formas parecerse a los A los otros otros pueblos. a los otros pueblos, sí. Pero vemos una Así es. monarquía que está dirigida por los sacerdotes, ay, se me olvida la otra palabra, por los profetas también. Profetas. Ajá. Exacto, donde Dios le guía a ellos y no es una monarquía que sea sola, o sea, como otras que solo es rey. No, esta es una monarquía Exacto. de todas formas bajo la dirección de Dios, es lo que pude Excelente, mi entender hermano. ahí con la. ¿Cómo es su nombre, mi hermana? Ah, Liliana Díaz, de la Iglesia Rubí. Lilia. Lili, bendiciones. Bendiciones. Así No, es, mi ya hermana. yo terminé, hoy terminé y también hice el examen. Así que Listo, mi bueno, hermana. ahí hago ese aporte Gran ahí. aporte, mi hermana. Bueno, Bendiciones. bendiciones. Ok. Bueno, así como decía nuestra hermana Liliana, el surgimiento de la monarquía, y aquí es donde nos vamos a quedar un tiempito más profundo, que es algo más, algo muy interesante en toda la historia de esta cronología del Antiguo Testamento entre el 1020 antes de Cristo y el 587 antes de Cristo. El surgimiento de la monarquía nace en el 1051 antes de Cristo hasta el año 1009. Entonces, como decía, lo que mi hermana aprendió, entendió, es el surgimiento de la monarquía nace cuando rechazaron a Dios y no rechazaron a Samuel. Acordémonos que Samuel cree que lo están rechazando a él por la mala conducta de sus hijos. Y por eso no quisieron que Samuel, como profeta de Dios, al mismo tiempo ejercía como sacerdote y al mismo tiempo terminó siendo el primer juez, el último juez de Israel. Nos damos cuenta de que hasta ahí, como empezamos a darnos cuenta, no, no, no rechazaron a Samuel. Samuel se sintió muy triste y esto lo hizo y llegaron del Señor y decirle al Señor que lo habían rechazado. Y Dios fue muy claro con Samuel a decirle que no lo habían rechazado a él, sino habían rechazado era al mismo Dios. Y ahí empieza el mandato de Dios, donde dice, dale un rey como ellos piden. Ellos están pidiendo un rey como las otras naciones y se lo vamos a dar. Y acordémonos claramente de las advertencias que Dios le envió a decir al pueblo con Samuel, cuando en esas advertencias se decía que les iba a venir un rey que los iba a oprimir, que les iba a quitar un porcentaje de la siembra, de los cultivos, de los ganados,
que iban a tomar a sus mujeres, que iban a tomar a sus hijos como soldados, como militares, como siervos, que bueno, les empezó a decir todas estas cosas como decir, miren, ustedes van a escoger un rey que les va a destrozar la vida. Vamos a decirlo de esa forma. Pero a pesar de eso, ellos dijeron, no importa, queremos un rey como las otras naciones. Y encontramos que el primer rey es Saúl. Y ahí es donde empieza la monarquía. La monarquía, de todos modos, a pesar de que había un rey que era escogido también por Dios. Y Dios continúa siendo el verdadero rey de Israel, a pesar de que había un rey humano. Porque los reyes son juzgados de no aceptar los límites que Dios establecía. Acuérdense que cuando Saúl no aceptó los límites de Dios, Dios ordenaba que si tenía que el pueblo con que iban a pelear tenía que ser eliminado completamente. Recordamos muy bien que el mandato podría ser que acabar con todo, mujeres, niños, ancianos, no quedar nada, que quemaran todo, que no tomaran posesiones de ninguna riqueza, que no tomaran ningún botín. Y el rey tenía que hacer eso. No tomábamos botín, no hacíamos nada, no tomábamos nada y obedecía. Pero acordémonos que Saúl no lo hizo. Saúl hizo conforme a su convicción, conforme a su pensamiento, a su sentimiento, y eran juzgados de no aceptar esos límites que Dios colocaba. Entonces, en este tiempo de la monarquía estaban los reyes. Los reyes eran escogidos por Dios y también como segundo punto se encontraban los profetas. Los reyes son escogidos por los profetas o eran escogidos y elegidos por los profetas. Los profetas juzgaban a los reyes por sus pecados y por el mal uso de su poder. Entonces, ya tenemos reyes, tenemos profetas, ahora vienen los sacerdotes, y los sacerdotes encontramos en Primero y Segundo de Reyes, que es un oficio muy prominente. Ellos dirigían a los reyes y al pueblo a la verdadera adoración de Dios. Los sacerdotes estaban para dirigir, para instar, para animar, para hacer que los reyes que estaban juzgando en ese momento, los reyes que estaban en el poder, se establecieran en la dirección correcta a una adoración al Señor. Y es entonces tenemos reyes, tenemos profetas, tenemos sacerdotes y ahora tenemos el aumento de los profetas. Y le hablamos del aumento de los profetas porque en la monarquía, cuando empieza la monarquía, ya habían profetas antes de la monarquía, pero en la monarquía se le da mucha más prominencia, o sea, mucha más importancia a los profetas. Los profetas llegan a tener mucha más importancia en la época de los reyes. Acordémonos que siempre donde había un rey estaba el profeta y siempre donde estaba el rey y el profeta estaban los sacerdotes. Seguimos con la monarquía unificada. La monarquía unificada está entre 1909 al 922 antes de Cristo. La monarquía, y voy a explicar un poco la palabra monarquía. Monarquía antes era la teocracia, cuando Dios gobernaba completamente, cuando solamente Dios ordenaba, cuando la voz de Dios era escuchada, cuando los profetas como Moisés y todos los que Dios llamaba hablaban en nombre de Jehová, y era Dios gobernando completamente, y sabemos que a pesar de haber un rey, era Dios también gobernando completamente, pero estamos hablando de la época de la teocracia, cuando solamente Dios, y entramos a la monarquía cuando ya se encuentran los reyes. Pero entonces hay dos clases de monarquía. Una monarquía unida, y esta monarquía unida nada más fueron 3 reyes. Cuando estaba el rey Saúl, cuando estaba el rey David y cuando estaba el rey Salomón. Saúl no obedeció al Señor y lo reemplaza cuando Samuel unge a David y cuando David cumplió 30 años, toma el poder y de David
hay una promesa que el Señor hace a David de que toda su descendencia tendría un trono, toda su descendencia por siempre habría un trono. Y queremos que tengamos en cuenta eso del por qué cuando hay una monarquía dividida no se acaba la descendencia o el reinado de David. Saúl, David y después de David nace Salomón, y cuando nace Salomón, también Salomón, el hombre con más sabiduría, el hombre que pidió sabiduría ante Dios y era el hombre más sabio de todo el planeta, a pesar de ser el hombre más sabio de todo el planeta, con sus años empezó a hacer cosas que no eran agradables al Señor, y esto creó que cuando nació su hijo, cuando su hijo Roboán lo fue a suceder, las naciones o los pueblos de Israel empezaron a quejarse del gobierno de David, o sea, de la descendencia de David, que en este entonces era Salomón, y ahora Roboán como hijo de Salomón. Entonces la monarquía dividida empieza en 922 a.C. con Roboán, hijo de Salomón, y se divide en reinado del norte y reinado del sur. El reinado del norte son 10 tribus y el reinado del sur solamente son 2. Y quiero aclarar, el reinado del sur es Judá, se llama Judá, por eso es que ustedes se encuentran en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes, encuentran rey de Israel y rey de Judá, porque empezamos a encontrar la monarquía dividida, el pueblo se ha dividido. Al pueblo dividirse, entran 10 tribus que se unen como reinados, como reinado del norte. Y encontramos el reinado del sur, que nada más son 2, Judá y Benjamín, que se unen y hacen el reinado de Judá. Y está Israel. Y acordémonos que cada nación en este momento se habían dividido, a pesar de que eran un solo pueblo, terminaron siendo 2. Y colocando un ejemplo aquí en Colombia, pongamos a decir que haya una división entre costeños y la gente del interior, como si separáramos la costa del interior, del Cundinamarca, del Valle, de los Antioquia, y quedáramos la costa como un país aparte y queda el interior como otro país. Así quedó Israel en ese entonces. La capital de la costa en este entonces sería Barranquilla y la capital del interior sería Bogotá. Acordémonos que en ese entonces la única capital que había era Jerusalén, donde se hacían los sacrificios. En Jerusalén era donde se adoraba al Señor. Entonces, cuando se dividen, Judá, que es la tribu del sur, o el reinado del sur, donde queda Roboán, hijo de Salomón, la capital siguió siendo Jerusalén. Pero acordémonos que el reinado del norte, la capital termina siendo Samaria. Y esa división es donde en el Nuevo Testamento vamos a ver que los judíos no se gustaban de los samaritanos. Y eso es lo que usted tiene que entender cuando lea. No hemos pasado al Nuevo Testamento, es la clase que viene. Pero le quiero adelantar esto del por qué esta división creó una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos son los israelitas, porque así se quedó llamando ese reinado. El reinado del norte se llamaba Israel y el llamado del sur se llamaba Judá. Entonces veíamos que Roboán terminó siendo rey del reinado de Judá, del sur, y Jeroboán, perdón, Roboán y déjenme, sí, creo que es, no, Roboán y, si alguien me saca el nombre, lo tenía aquí, Roboán y, sí, creo que es Jeroboán, que terminó reinando Israel en ese entonces cuando se dividieron. Se dividen desde el hijo de Salomón. Entonces, ese es Jeroboam y Roboam, sí.
no estaba mal, pensaba que me estaba equivocando. Jeroboam quedó como rey del reinado del norte. Aquí en el mapa, en la imagen que están viendo, estamos viendo el reino dividido, reino del norte. Estamos viendo que la ciudad era Israel, se llamaba Israel, la capital Samaria, la dinastía, dice varios, la dinastía del reinado del sur era Davídico. Acuérdense que nunca dejó de ser el trono de David, tener la descendencia de David, tener un trono. Entonces, aquí creo que quedó un poco claro, y me gustaría tocar un poquito de Jesús, cuando Jesús se sentó en el pozo de la samaritana y se encontró con la samaritana, y la samaritana le dijo: ¿por qué me hablas si los judíos no gustan o no hablan con los samaritanos? Había una enemistad. Acuérdense que ahí empieza esa división. Vamos a entrar a la cronología del periodo del exilio. Entonces, en el periodo del exilio encontramos, eso lo encontramos en el libro de Jeremías, una porción de Ezequiel, una porción de Daniel y de Esther. Este periodo dio inicio en el tiempo de la segunda deportación, en el año 587 antes de Cristo, hasta el regreso del primer remanente a Jerusalén en el año 537. La primera deportación fue de Babilonia por Nabucodonosor. Estamos hablando de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo, que también esto fue en el 597 antes de Cristo. El periodo del exilio, como estábamos diciendo ahorita, que fue con Jeremías, en la época del segundo templo. Vamos a tocar el periodo del periodo post-exílico. Encontramos el judaísmo en la época del segundo templo, del 538 antes de Cristo. Se encuentra en el libro de Ageo, de Zacarías, de Esdras y de Nehemías. Y encontramos que Zorobabel reconstruyó el templo, que Esdras restauró la ley y que Nehemías reconstruyó el muro. Vamos al Antiguo Testamento en el siglo XXI, y esto lo queremos tocar como ya concluyendo un poco el tema del Antiguo Testamento. Hay que colocarnos en este tema con un lente posmoderno, dice aquí la gráfica que estamos viendo. Somos lectores modernos, quienes vivimos en un mundo posmoderno. A menudo nos vemos tentados a moldear el texto del Antiguo Testamento a nuestras expectativas y agendas. Yo no sé a quién le ha pasado, pero yo creo que normalmente a muchos creyentes les pasa esto. Que leemos el Antiguo Testamento y lo leemos con nuestras expectativas. Por ejemplo, no estamos para cumplir los rituales, por decir, ni habían juicios, habían muchas cosas en el Antiguo Testamento que hoy no son prácticas nuestras. Pero el problema del lente posmoderno, de lo que estamos hablando de cómo vemos el Antiguo Testamento en el siglo XXI, es que a muchos creyentes los lleva a dar una mala aplicación en el tiempo de hoy del Antiguo Testamento, una mala aplicación. Por tanto, no sé si ustedes conocen algunos movimientos donde se practican muchas cosas que nos lleva a querer practicarlas hoy del Antiguo Testamento, que no nos corresponde. O queremos pensar de la misma forma, o queremos hacer rituales de la misma forma, o queremos no. Y eso no es lo que estamos llamados a hacer, lo que estamos llamados nosotros a esta actualidad a ver el Antiguo Testamento. Nosotros en la actualidad, y si lo vamos a ver con la interpretación pentecostal,
y una práctica para la iglesia hoy, nosotros como pentecostales tratamos de leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, siempre preguntándonos a dónde vemos a Jesús. Usted siempre que lea el Antiguo Testamento, usted lo tiene que ver es dónde vemos a Jesús. Y cuando aprendemos a hacer eso, de leer desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, leerlo con lentes pentecostales, significa que el lente pentecostal siempre en cada libro del Antiguo Testamento tiene que buscar a Jesús por todas partes. No debemos olvidar en la lectura a Cristo nunca, porque empezamos a ver a buscar que de qué manera se han cumplido las profecías tocantes al Mesías, por ejemplo. En qué lugares vemos al individuo y a la iglesia en el Antiguo Testamento. Son tres cosas. ¿Cómo se han cumplido las profecías? ¿En qué lugares vemos a Cristo? Y ¿cómo vemos a la iglesia en el Antiguo Testamento? Y, por ejemplo, las profecías, nosotros sabemos que muchos profetas profetizaron del Señor. Y nosotros tenemos profecías donde vemos en Isaías, donde el mismo David y donde muchos profetizaron acerca de Cristo, de la venida del Señor, de cómo vendría, que si vendría en un burro, que iba a ser humilde, que iban a ser en Belén. Todas estas cosas vemos en el Antiguo Testamento profetizando al Señor, y nosotros cuando vemos o leemos estos profetas, estudiamos estos profetas, nos vamos directamente a eso, a crecer en cómo desde antes ya mostraban a Cristo. Y acordémonos que precisamente esa era la discusión que Cristo tenía, que el Señor Jesús tenía con los maestros de la ley y con las personas que querían no ver que era el Hijo de Dios. Él siempre les dijo que los profetas hablan de mí, Moisés habló de mí, todos los antiguos hablaron de mí, decía el Señor, pero ellos no lo veían. Pero nosotros hoy, ese es el lente pentecostal, el lente con el que en el siglo XXI nosotros como iglesia desde la profecía debemos ver el Antiguo Testamento. Si vamos a buscar el individuo, estamos hablando de las profecías, ahora busquemos al individuo, busquemos al Señor en las prácticas que se hacían antes. Por ejemplo, en los rituales, en los sacrificios. Acordémonos que era la sangre derramada sobre el altar. Y nosotros vemos que la sangre derramada del Señor fue el último sacrificio santo, maravilloso y hermoso, que nosotros, que si no lo tuviéramos hoy, nosotros no fuéramos lo que somos hoy, o lo que hoy practicamos, o nuestra fe establecida en eso. Gracias al último sacrificio, al sacrificio más hermoso por amor que hemos visto. ¿Cómo vemos al individuo? ¿Cómo vemos al Señor? Cuando los israelitas, cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto, y por su desobediencia, Dios envió una plaga de serpientes, los cuales mordían, dice serpientes ardientes o venenosas, mordían los talones de los israelitas y muchos morían. Pero nos damos cuenta que en ese mismo instante, Dios le dice a Moisés que con la vara haga una serpiente de bronce y que la coloque sobre la vara, la extienda en un lugar, y que todo aquel que se postre y vea la imagen de la serpiente se salvaba de la mordedura, del veneno de la serpiente. Entonces hay muchos que leen este texto y se van a que hay una imagen de una serpiente que fue puesta para que todo el mundo viera la serpiente, y sí, por la serpiente me sané. Y no está mostrando eso. Miremos que una vara, y usted coloca atravesando la serpiente, hace la forma de una cruz. Al levantarla y al colocarla,
todos estaban viendo y lo que se estaba haciendo era una, ¿cómo podemos decir? Una proyección de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Ser levantado como la serpiente en el desierto, dice el Señor, y que todo aquel que veía la serpiente era sanado del veneno. El veneno hoy representa el pecado de la humanidad. Y cuando nosotros vemos la cruz, cuando nosotros vamos a la cruz, inmediatamente nosotros somos sanos de ese veneno, somos sanos de ese pecado, somos limpios. Y eso es lo que estamos viendo, que cada vez que usted vaya a hacer esto, usted vea a Jesús. Y si seguimos haciendo esto, nos vamos a quedar aquí hasta las 11 de la noche tocando donde vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿dónde vemos a la iglesia? ¿Cuándo vemos a la iglesia? Yo de pronto no quiero tocarlo, yo quiero preguntarle a alguno, cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿dónde usted ve la iglesia en el Antiguo Testamento? Así como hice los dos ejemplos, ¿dónde podemos ver en un texto del Antiguo Testamento a la iglesia? Para culminar, una opinión de alguno. Mi pastor, bendiciones. Bendiciones, mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué mi pastor? Dígame, Tengo una, ¿dónde usted? Dígame. O sea, colocaste un ejemplo claro en donde vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y el Antiguo tiene muchos ejemplos como el que tocaste, pero claro, bastante. Tengo una inquietud y es la pregunta que estás haciendo y es la iglesia. La iglesia, porque tú soltaste ahorita una palabra y hablaste de el antiguo en pleno siglo XXI. Entonces, sí. O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? O sea, ¿cómo vemos el Antiguo Testamento en pleno siglo XXI? En este siglo. En este siglo, estamos hablando de este siglo. Y bíblicamente no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, exactamente. Estamos en el Nuevo. Entonces, mirando que estamos en el Nuevo Testamento y mirando que la iglesia nace en el Nuevo Testamento, o sea, me ha puesto a pensar y estoy recopilando muchas cosas del Antiguo Testamento, a ver dónde nos puede hablar de la iglesia, y no quisiera llevarlo como al término del pueblo de Israel. Mire, eso es lo que te iba a decir, ahí está. Lo que pasa es que hay que mirarlo con el lente del Nuevo, lógicamente, porque nosotros hoy tenemos el Nuevo y la iglesia es del Nuevo Testamento. Eso, pero entonces, como la iglesia es del Nuevo, había que buscar una base en el Antiguo donde nos pueda mostrar el término iglesia, porque es que el término iglesia o la palabra iglesia en el Antiguo no la encontramos. No estoy hablando de estamos viendo cómo vemos a la iglesia en el Antiguo Testamento. O sea, en la redención del pueblo de Israel. O sea, por eso lo digo, la única forma donde puedo encontrar eso puede ser en el pueblo de Israel. Exactamente. Eso es la opinión que estaba pidiendo. Así es, mi hermano, esa es. O sea, el pueblo de Israel, siendo tan imperfecto, Dios no escogió a Israel por ser los más buenos, ni una mejor nación que las demás, ni los más santos, ni los más bonitos, ni porque son blancos. No, Dios escogió a Israel, así como pudo haber escogido otra, pero él quiso escoger a Israel. Y así fue. Hermano, ahí tengo una pequeña, y es la palabra, una de las preguntas, y es la palabra de la misericordia.
Entonces, si Ajá, vemos bien. un factor bien determinante con el De pueblo la de iglesia. Israel, y si lo Ajá, asemejamos a la iglesia, es que ajá. Dios siempre tuvo ese plan de misericordia y lo tuvo con Israel. Exactamente, Y si lo vemos inclusive en exactamente. el desierto, que a pesar que ellos fueron testarudos, etcétera, etcétera, siempre ha tenido ese plan de misericordia y lo aplicó Amén. La con redención. Jesús. Exacto. Ahí. A la redención, Tengo, exactamente. Dígame. lo que pasa es que tengo una inquietud más grande, porque bíblicamente en la antigüedad a Israel se le estableció como el pueblo de Dios, Ujú. como el pueblo de Dios. Ahora, bíblicamente entendemos, creo que puedo aquí, no sé si usted me permite, eh, por eso es que el término, estoy buscándolo como dice usted, con una lupa, a ver dónde puedo sustentar más esto, porque eh, Dios le dijo a Abraham, voy a que a levantar una descendencia, ¿cierto? Y ya sabemos que Sí. bíblicamente la descendencia es el pueblo de Israel, pero mirando este término, es la palabra iglesia, o sea, Sí, podemos determinar bíblicamente o darle un término al pueblo de Israel como la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. exactamente, mi hermano. Aquí lo que estamos diciendo es que no es por el término iglesia, es cómo vemos hoy, la iglesia de hoy, cómo la podemos ver en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos viendo es que, como veíamos, por ejemplo, estamos hablando donde se han cumplido las profecías, vemos que en las profecías está Jesús, vemos que en qué lugares vemos a Jesús y hemos visto que cuando leemos el Antiguo Testamento vemos los lugares donde está Jesús, donde nos muestra Jesús. Y ahora, ¿cómo vemos la iglesia en el Antiguo Testamento? O sea, no es que no es que sea la palabra iglesia como tal, sino estamos hablando es de cómo vemos la redención que Dios hizo en la iglesia, que hace hoy en la iglesia, hoy por medio de Jesucristo, de santificarnos, de justificarnos, de limpiarnos, de sellarnos por medio del Espíritu Santo, escogernos para llevarnos a una salvación que es lo mismo que nos muestra en el Antiguo Testamento. Y podemos decirlo, por decir, una congregación pequeña, la de Noé, con su familia, entraron a un arca y fueron redimidos por el Señor. El Señor tuvo misericordia de ellos, el Señor los escogió para salvarlos. Y ahí podemos ver hoy la iglesia, cómo Dios nos hace entrar en el arca, que es Jesús, para salvarnos. Hay muchos que no han entrado al arca, otros que se han entrado. Estamos viendo una escenografía, no como tal, que en el Antiguo Testamento existe la iglesia, cómo vemos la iglesia de hoy, cómo la podemos ver en el Antiguo Testamento. Ese es el ojo moderno, o cómo podemos leer el Antiguo Testamento, pero siempre, mis hermanos, es viendo a Jesús, no saliéndonos de Jesús. Porque si usted lee el Antiguo Testamento saliéndose de Jesús, entonces lastimosamente no lo vamos a leer con el lente, se podría decir, el lente preciso que podríamos leer. Entonces, mi hermano, hoy eh, hemos terminado con esta conclusión muy, muy buena y aprovechemos para que vayan haciendo la evaluación. La pregunta de la primera dice, antes de convertirse en los israelitas, el pueblo del Antiguo Testamento eran habitantes nómadas en la tierra de... ¿Cuál es la Canaán. respuesta? Canaán. Canaán, listo, mi hermano. Vamos a responder Canaán. En el Antiguo Testamento puede ser referido como la Torá, el canon judío, Tanat, B y C. La Torá. La Torá. La Torá. La Torá. Listo. Siguiente. Los libros de los profetas fueron canonizados y hay un espacio, dice los escritos, y dice antes que, después de, a la misma vez, no se sabe cuándo fueron canonizados. Después de. Los libros de los profetas, después de. Listo. Los tárgumes arameos estuvieron en circulación durante el primer Periodo siglo, del- periodo del exilio. Tengo buenos estudiantes aquí. La Septuaginta tuvo su origen en la ciudad capital de Alejandría.
Bien, bien, adelante ya. La Septuaginta tiene un gran significado cultural e hizo posible que las escrituras hebreas estuvieran disponibles a todo el imperio. Griego. Eso, oiga, y al mismo tiempo. Ujú. En el creciente fértil hubo tres superpotencias disputándose el terreno durante el Antiguo Testamento: Egipto, Babilonia y Asiria. Asiria. Eso, oye. El Antiguo Testamento difiere de otras historias del antiguo cercano oriente. ¿En qué? ¿Quién me da la respuesta? Para no Es la leer, C. Es Es la la C. inclusión de comentarios negativos con respecto a los israelitas, mientras que otras historias buscaron registrar solo las victorias y los buenos hechos de sus. Excelente, mi hermano. Vamos a ir siguiendo. La intención de los autores de Génesis del 1 al 11 no fue basar de forma histórica su entendimiento de la creación y del comienzo del mundo. En vez de ello, trataron Misericordia. deliberadamente de comunicar ¿qué? Misericordia. La misericordia. La misericordia. Listo. ¿Cuál fue el hijo de Isaac y Rebeca que entró en el pacto de Dios? Jacob. Jacob. La historia del pacto a Abraham comenzó en la Torá y concluye en la transición en el libro de Josué. Josué. La historia deuteronomista abarca los libros de Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. primera y segunda de Reyes, la primera, la A. Es la primera, sí. Ajá. La monarquía de Israel fue única en comparación con los demás reinos del antiguo cercano oriente en el hecho de que poseía un sistema de controles y equilibrios. Este sistema incluía a Los Ahí reyes, tengo los una profetas, pequeña duda, pero que sé, ajá, la sé. Los reyes, los la profetas y C. los Bueno, sacerdotes. dejemos al hermano que va a opinar también para ver qué dice. Ajá. Diga, sí, es la hermano, ¿cuál es respuesta de los y el sistema incluía a los reyes, los profetas y los sacerdotes. y los sacerdotes? Exactamente, Eso, así es. perfecto. Ese lo tocamos bastante. Empezamos a hablar acerca de reyes, profetas y sacerdotes. Después de la muerte del rey Salomón, el reino del sur fue gobernado por La de Roboam y Roboam, mientras el Jeroboam. reino y Jeroboam, exactamente. Esa es la última. Exacto, la de. Listo. Bueno, esta tiene bastante, nada más voy a leer la pregunta. El tema del exilio fue discutido durante Génesis 1:11, aunque también es un periodo prevalente durante la historia de Israel del 587. ¿Cuál fue el propósito del exilio? Respuesta. ¿Quién la tiene? Quiero escucharla porque estoy entre dos. No he podido. Yo dije, hoy no voy a responder nada, voy a dejar que ustedes la respondan. Esa quiero saberla. Bueno, Yo digo que voy es a la decir, C. Es que tiene su trampita y tiene su. No está fácil. hermano, ¿cuál cree que es usted, la que usted dice? ¿Cuál es la respuesta? Le cuento a mi pastor que también estoy ahí. Lo corcharon. Yo Dígame digo cuál que es, es la dígame cuál es. C. Es Usted la dice que C, es mi la C. pastor. Está entre La la C. C y la A. Es la C, mi La pastor. C. Esta es la C, listo. Bueno, vamos a responder Es la la C, mi C. pastor. Les voy a dar una clave ahora. Finalizar cuestionario, vamos a ver los resultados de ustedes mismos. 11 de 15. Bueno, mire, salieron 4 preguntas malas. Les quiero dar una clave que no se la he dado a ninguno, pero se las voy a dar a ustedes porque la idea no es que quedemos así, sino que sepamos cuáles son las Claro. preguntas que nos salieron malas para que nosotros podamos Así es. aprender. ¿Cierto? Entonces, a donde dice reiniciar cuestionario, abajo dice ver preguntas, o sea, ver preguntas. Usted le da y ahí le va a salir las respuestas que usted hizo buenas y las Así es. respuestas que hicimos malas. Por ejemplo, la primera que dijimos Canaán estaba bien. La segunda era la B y la C, no era solamente la Torán. La No era verdad. solamente la Torán. Yo Si sí no era el tenía canon ese judío, canon está. judío. Yo tenía el canon judío, sí. Ajá, bueno, entonces ya ahí tenemos que nos salió la Qué respuesta mala. O sea chévere. que si usted No quiere Ok. sabíamos la esa idea, clave. no, ya se las estoy dando precisamente, mis Ok. hermanos, para que aprendan, porque no podemos quedarnos con lo negativo. Ok. Porque quedamos con lo Claro. negativo, no aprendemos.
La idea es que entonces ya sepamos que no es Torah, sino es el canon judío y el canon judío y el Tanakh. Y el Y Tanakh. la Torá. Esta también salió mala. Miremos que dijimos que antes que y es después de. Perdón, No, colocamos Es a después lo de y era contrario, antes antes que. Exactamente. ¿Antes qué? Exactamente. Esta salió buena, periodo del exilio. Esta salió buena, Alejandría griego. Ok. Esta salió buena, el griego. Griego. Esta salió buena, Asiria. Siria. Esta salió buena, la C. Ok. Esta salió La miser- mala. Misericordia ¿en era el serio? exilio. El El exilio. exilio. Entonces aquí tenemos otro error. Por eso dije Yo- que la iba a dejar que ustedes lo hicieran para que no lo hiciera yo, porque si lo hago yo va a salir, ya yo me sé la respuesta. Entonces Claro. la idea era que la saque para poder mostrarles las malas, para que ustedes aprendan a cómo ahora verificarlas y poder estudiarlas, ¿cierto? Acá Jacob está bien, Josué está Josué. bien, la A está bien, Ok. y nos vamos a Reyes, Profetas y Sacerdotes, bien, Perfecto. Robán, Jeroboam, correcto. Sí. Esta nos salió mala, que era la última. La correcta, ¿cuál era? La B. Segunda. Ok. Ustedes los tres dijeron la C, ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno, mire yo que no era la dije B. nada porque no quise que... Esa no está fácil, esa no está fácil. No. Pero mire, entonces estudiaron, o sea, se pueden volver a meter, miran cuáles fueron sus respuestas malas y empiezan a estudiar realmente cuál es la buena. Y ahí aprendemos y no nos quedamos con ese vacío Claro. de cómo es de. No nos quedamos con ese vacío de que, ay, no, saqué 11 y ahora no sé cuáles son las 4 malas. En la primera lección no se las quise decir para que se esforzaran un poquito, pero ahora sí ya necesitamos que realmente lo que necesitamos es aprender lo que necesitamos. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Padre, tú has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con nosotros en esta noche. Hoy hemos aprendido mucho de lo que significa el Antiguo Testamento para nosotros en el día de hoy. Señor, gracias por cada hermano que se conectó en esta noche. Gracias por cada uno que se ha empeñado y ha colocado como un propósito seguir creciendo en medio de esta formación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos, a sus familias, a sus hogares. Bendícenos grandemente. Haznos crecer en conocimiento y en espíritu, Señor, para llegar a un verdadero conocimiento de tu palabra y poder aplicar y atesorar cada uno de tus enseñanzas en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a cada uno de nosotros y que podamos culminar este día, esta noche, en bendición de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús, te entrego a cada uno en tus manos. Amén y amén.